Quiero comenzar citando una frase de un gran predicador llamado David Wilkerson. Y tiene que ver con el servicio, porque hoy estamos cerrando el mes de junio, que es el mes del servicio. Y es que es muy importante entender que el servicio no es como nos lo han querido vender dentro del ámbito religioso, que es pararte en la puerta de una iglesia o ser parte de un equipo selecto de un ministerio. No, eso no es el servicio. El servicio va mucho más allá. Y el hecho de que hoy terminemos el mes del servicio no nos exime de servir, sino nos hace responsables de poner de aquí en adelante en práctica lo que en este mes hemos aprendido. Bueno, excelente. Y dice David Wilkerson, si Dios no te está usando, es probablemente porque no ha sido útil. Si Dios no te ha estado usando, es probablemente porque no ha sido útil. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios sí te quiere usar, pero quizás tú no tienes tiempo para Dios. Quizás estás invirtiendo tus dones en una prioridad distinta a Dios, buscando añadiduras, pero menospreciando el reino. Quizás es porque tu orgullo no te ha permitido ser útil para los planes que Dios tiene en tu casa. Por eso no sirves en tu casa, sino quieres ser servido por los de tu casa. Quizás porque no has entendido los planes que Dios tiene de bendición en tus finanzas. Por eso no le sirves a Dios en tus finanzas, sino te vives quejando de lo que todavía no tienes en tus finanzas. Pero todos estamos llamados a servir. Todos tenemos un llamado de parte de Dios para servir. El problema es que si no estamos sirviendo es porque no le somos útiles a Dios con la actitud que tenemos. Porque no le somos útiles a Dios invirtiendo nuestro tiempo en otras cosas que no están dentro del propósito de Dios. O puede que estén dentro del propósito, pero no como lo más importante del propósito. Porque muchas personas, sin darse cuenta, le están sirviendo al mundo por necesidad y le dejaron de servir a Dios por propósito. Por eso todo lo que tú haces para el mundo lo haces con la actitud con la que deberías hacerlo para Dios. Pero lamentablemente, al no tener la actitud correcta, no eres útil para el propósito de Dios. ¿Sabes? Servir es dar. Pero hay algo muy hermoso, y es que amar también es dar. Y cuando tú miras la Biblia, encuentras allí en el libro de Mateo capítulo 20 una frase hermosa del Señor Jesús, quizás de las que más ha impactado mi vida. En el capítulo 20 del libro de Mateo, versículo 28, dice el Señor Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Señor Jesucristo en persona dijo: yo no vine para que ustedes me sirvan, yo vine para servirle a ustedes y para dar, si es necesario, mi vida en beneficio de ustedes. Mira la dimensión del servicio que es dar. Pero cuando tú vas a Juan 3:16, también dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio lo mejor que tenía. Por eso, servir es amar. Di conmigo, servir es amar. Por eso tú no puedes servir a quien no amas. Y jamás puedes decir que amas a quien no le sirves. Los hogares no se acaban porque se acaba el amor, sino porque nos dejamos de servir y estamos esperando que el otro haga por nosotros lo que nosotros deberíamos hacer por ellos. Por eso se están perdiendo jóvenes en esta generación, porque no ven en casa un modelo de servicio, porque les dimos pero nunca les enseñamos a dar. Por eso hay matrimonios cristianos que están arruinados, agobiados, desesperados, frustrados, porque ninguno de los dos está en función de servir, porque nunca entendieron lo que realmente era amar, sino que se casaron con un corazón egoísta, esperando que el otro le diera lo que él necesitaba, y no entendieron que en el matrimonio tú no te casas para recibir, tú te casas para dar. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú te casas para servirle a otro.
Pero como no lo entendemos desde esa perspectiva, porque venimos formados por una estructura humanista fundamentada en el egocentrismo, donde lo más importante soy yo, lo primero soy yo, lo segundo soy yo y lo tercero soy yo, nos creemos con el derecho de que todo el mundo nos sirva. Por eso no amamos y por eso no servimos. El Señor Jesús dijo: yo no vine para que me sirvieran, y yo soy Dios. Yo vine para servirles, y se los voy a demostrar dando lo mejor para ustedes. Y si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios ha dado lo mejor por ti. Porque cuando estabas enferma, Dios te sirvió y te sanó. Porque cuando pasaste por una crisis familiar, Dios se puso a tu servicio y te restauró. Porque cuando un hombre te abandonó, Dios se puso a tu servicio y te ha cuidado hasta el día de hoy. Por eso tú estás aquí, porque tú has experimentado la inmensidad del amor de Dios por ti, porque Dios te ha servido. Y por eso me atrevo a decirte algo: solo el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y el título de esta predicación es ese. Di conmigo: el que sirve, sirve. Y diga al que está a su lado: y el que no sirve, no sirve. Ya, escúchame, te voy a decir algo aquí entre nos, que no salga de aquí y de los que están conectados. Escúchame. Hay maridos que no sirven para el propósito de una familia. Y cuando tú te casas con un hombre que no sirve, te casaste con un inútil que al final va a dañar tu propósito y el propósito de tu casa. Cuando tú te casas con una mujer que no sirve, jamás vas a poder cumplir propósito con ella. Por eso no hay peor error que casarte con una persona que demanda mucho, pero da poco. Por eso no hay peor error que preparar a los delincuentes de la próxima generación, dándoles todo, pero no exigiéndoles nada. El problema que hoy tenemos con los jóvenes y los adolescentes se fundamenta en una sola cosa: les diste mucho, pero nunca les enseñaste a dar lo mejor. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay derechos y hay recompensas. Los derechos están alineados a los deberes, pero las recompensas están alineadas al servicio. Enséñale a tus hijos a servir. Si tienes problemas en tu matrimonio, es por una sola razón: ninguno de los dos está sirviendo, sino están esperando ser servidos. Cambia tu actitud y siéntate con tu pareja y dile: ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? En lugar de seguir siendo una persona orgullosa, arrogante y esperando egoístamente que te den y que te den, pensando que al recibir algo va a cambiar. No, quiero decirte algo: el que sirve, sirve. Significa que por más que recibas, tu vida no va a cambiar a menos que tú comiences a dar lo mejor de ti. Bueno, excelente. Porque solo el que sirve, diga conmigo, valora, agradece y se compromete. Una persona que no sirve es una persona que no valora, por eso no sirve. Porque ¿de qué te sirve darle y darle y darle y darle a alguien que no te valora? Que no valora tu tiempo, que no valora tu cuerpo, que no valora tu propósito, que es egoísta y solo se valora a sí misma. Por eso demanda y demanda y demanda, y si no le das se pone brava hasta que le des. Y dan ganas de darles. Pero por favor, iglesia, tenemos que romper el esquema de la religiosidad. La religiosidad se fundamenta, que hasta se me traba la lengua diciendo esa palabra tan fea. La religiosidad se fundamenta cuando formamos a las personas haciéndoles creer que se acercan a Dios solo para recibir. Cuando el Señor Jesús vino a enseñarnos que ya Dios nos dio todo y nosotros nos acercamos a Él para darle lo mejor de nosotros. Por eso dice la palabra que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Y si tú no entiendes lo que Dios ya te dio, significa que estás valorando lo que todavía no te ha dado. Por eso hay cristianos que no vienen a servir, se vienen a quejar. Que no vienen a dar, vienen a renegar. Se vienen a lamentar, porque no han entendido
que solo el que sirve, sirve. Y hay muchas personas llenando las iglesias que no sirven para cristianos. ¿Y por qué no sirven? Diga conmigo, porque no sirven. Porque solo el que sirve, agradece. Mira, yo te voy a decir esto: dale todo lo mejor de ti a una persona que no da nada por ti, a una persona que todo el tiempo te demanda, y si no da se pone bravo y te deja de hablar, te hace mala cara, te bloquea en el WhatsApp. Tú dale lo mejor, pero al final te vas a dar cuenta que siempre le sales a deber. Porque una persona que no sirve siempre es desagradecida. Porque una persona que solo está en función de recibir siempre va a ser desagradecida. Por eso, aprende a abrir tus ojos y analiza no cuánto mide, no cuánto tiene, no cómo te habla, sino cómo te sirve. Porque solo el que sirve y el que no sirve, escúchame, el servicio no solo representa que te valora, no solo representa gratitud, sino también representa compromiso. Muchas personas dicen: yo estoy comprometida con Dios, pero no representan a Dios en su casa sirviéndole a su familia. No representan a Dios en su trabajo sirviendo con excelencia. No representan a Dios en su iglesia sirviendo con una actitud diferente, sino que nos conformamos a los derechos y nos olvidamos de las recompensas. Mira qué hermoso es cuando el Señor Jesús también en Mateo, por allá capítulo 6, nos enseña y nos dice: cuando tú ores, pues no lo hagas como todo el mundo lo hace, con vanas palabrerías y repeticiones. No, cuando tú ores, entra a tu habitación y cierra la puerta y dile: Padre, aquí estoy, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? Y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero orar repitiendo lo mismo de siempre, como hacen los gentiles, ¿qué diferencia hace? ¿Cómo oran los religiosos? Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, necesito, Señor, declaro, Señor, decreto, Señor, te exijo, Señor, te ato, Señor, te... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como si Dios no te quisiera dar. No, es que Dios a los que no sirve, ¿para qué les dan? Si Dios lo que te da es para que le sirvas a tu familia, si Dios lo que te da es para que le sirvas a tus hijos, si lo que Dios te da es para que le sirvas a tu pareja, si lo que Dios te da es para que sirvas con excelencia en tu trabajo, en tu ministerio, en lo que Dios te ha entregado, porque para eso son los dones, para servir en función de un propósito. Pero si no vas a servir con lo que hoy tienes, ¿para qué Dios quiere que te dé más? Si el que no sirve... A.W. Tozer, un gran predicador norteamericano, dice: mi servicio será juzgado por Cristo no por cuánto haya hecho, sino por cuánto más podría haber hecho. Por eso no te jactes por lo poco que has hecho por tu pareja. Pregúntate: ¿cuánto más pudiste haber hecho por tu pareja y no lo hiciste? No te jactes de cuánto has hecho por tus hijos. Pregúntate: ¿cuánto más podrías hacer por tus hijos si no lo has hecho? No te jactes cuánto has hecho por tu iglesia. Pregúntate: ¿cuánto más podrías haber hecho por tu iglesia y no lo has hecho? Porque el gran problema de los religiosos es que venimos a pedir mucho y nunca va a ser suficiente, pero nos jactamos de que damos un poquito y para eso eso es más que suficiente. La pregunta es: ¿podrías dar más? ¿Podrías darle a Dios más de tu tiempo? ¿Podrías darle a Dios más de tu servicio? Yo no entiendo por qué a mí las personas no me han dicho: pastor, ¿por qué no abrimos un ayuno los sábados? Yo estoy, ¿qué necesita de mí, pastor? Pastor, ¿por qué no abrimos un servicio los viernes para hombres, otro para mujeres, otro para parejas? Pastor, aquí estoy, ¿qué necesita de mí, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos más escenarios para servir? ¿Por qué personas no se acercan? Pastores, que quiero evangelizar a los de mi trabajo, quiero invitar a los de mi empresa, quiero invitar a los del vecindario, quiero hacer un servicio en mi casa, quiero predicar afuera. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Por qué no?
¿Por qué si traemos al super profeta que viene y te dice cuál es la dirección de tu casa y cuáles son los 5 números del baloto? Pastor, son 6. Ah, perdón. Es que él te dice 5, al menos uno para que tengas fe. Se llena la iglesia. El predicador que ora y todo el mundo se sana. Se llena la iglesia. Porque la iglesia cristiana inmadura llena la iglesia cuando se trata de recibir. Que me den, que me digan, que ahí se invitan y ahí se traen porque queremos a otra persona que van pero cuando hacemos un ayuno de oración y cuando decimos quiénes quieren abrir su casa para predicar la palabra y llevar el reino a su vecindario, vienen 3, 4 personas, de las cuales la mitad se duerme y la otra mitad está en otro cuento. ¿Por qué? Porque no valoramos, porque no agradecemos, porque no nos comprometemos, porque no hemos visto a Dios en función de servirle, sino en función de que Él nos sirva a nosotros, porque así nos formaron, hijos. Por eso el que sirve, sirve. Pero para servir, para tú verdaderamente poder servirle a Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, tú necesitas 3 elementos básicos. Diga conmigo: vulnerabilidad, autenticidad y humildad. Eso es lo que Jesús nos enseña. ¿Sabes? Ser vulnerable es dar lo mejor de ti sin importar lo que dan los demás. Ser vulnerable es dar lo mejor de ti. Ir a orar por un enfermo, ir a darle un consejo a alguien que lo necesita, ponerte al servicio de esa señora que no tiene quien la acompañe al médico. Eso es dar lo mejor de ti. Ah, pero es que no tiene cómo pagarme. Mejor, porque si es Dios el que te está enviando a servirle a alguien que no tiene cómo pagarte, es porque Dios mismo te va a pagar. Porque Dios paga bien al que bien le sirve. Escúchame, vulnerabilidad no es debilidad. Ayudar a la gente no te hace débil, te hace fuerte. Vulnerabilidad es decir, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? No, pastor, es que si yo hago eso se aprovechan. Es que si yo hago eso abusan. Mira, ¿sabes a mí qué es lo que más me ha impactado del servicio? Es que un día el Señor Jesús iba con sus discípulos y dice que se acercó a una higuera porque sintió hambre y la higuera estaba llena de hojas, frondosa. ¿Me prendes eso, hijo, por favor? Escúchame. Y cuando se acercó y buscó fruto, dice la palabra que no halló fruto en ella. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Que nadie más vuelva a tomar de tu fruto. Y al otro día, cuando venían de regreso, los discípulos vieron que la higuera estaba seca. ¿Cómo estaba? Y dijo Pedro: hey, Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús la maldijo? Es que no hay peor maldición que no dar fruto, porque lo que no da fruto se seca. Por eso los cristianos que no sirven se secan. Los matrimonios que no sirven se secan. Las personas que no sirven se secan. Cuando tú dejas de ver en tu trabajo una oportunidad para servir, tu trabajo se seca. Por eso hay tantas personas que tienen pero no disfrutan, sino solo se quejan del trabajo que tienen. ¿Cuántos anhelarían el trabajo que tienes? Pero tú te quejas, ¿por qué? Porque ya no ves en tu trabajo un escenario para servir. Por eso se seca. En el matrimonio hay matrimonios secos porque no hay servicio, porque el uno ya no deja que el otro coja de su fruto. Ah, no, yo no te doy de lo mío si tú no me das de lo tuyo. Cambia y yo cambio. Trátame bien y yo te trato bien. Haz tu parte y yo hago la mía. Y si tú no das, yo no doy. Y cuando eso entra, ahí no está Cristo. Porque Cristo no está donde hay orgullo, donde hay egoísmo, donde hay resentimiento. Y si no está Cristo, entonces ¿quién está tomando las riendas de tu casa? Vulnerabilidad no es debilidad. Miren, mi esposa y yo somos imperfectos y hemos tenido momentos de crisis. Pero ¿sabe cuándo
se le corta la cabeza a la crisis. Cuando tú miras a tu pareja a los ojos y le dices, bueno, vamos a dejar de lado nuestras diferencias y solo te quiero preguntar, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo comience a hacer por ti? Porque cuando hay insatisfacción es porque hay una expectativa que no se ha cumplido. Y entonces nuestros acuerdos son, ok, entonces yo asumo mi parte y a partir de hoy me comprometo contigo que voy a hacer esto y esto. ¿Quedas satisfecha con eso? Totalmente. Ok, y ella me dice, ok, yo también me comprometo contigo y a partir de hoy voy a dar esto y esto. ¿Quedas satisfecho con eso? Yo, no, pero dale para adelante. Pero el problema es que los hogares no lo manejan de esa manera, porque no nos hacemos vulnerables, porque no queremos dar si primero no estamos seguros que a nosotros nos van a dar. Pero tú tienes que entender algo, cada quien da de lo que tiene. Dígale al que está a su lado, cada quien da de lo que tiene. Escúchame, hay personas que te aman pero no pueden dar más. Ayúdalas, porque tu servicio puede detonar el potencial para que ellos se atrevan a creer en ellos y dar más de ellos. Pero tú no le puedes pedir a una persona que te dé algo que no tiene. Escúchame, tú no le puedes pedir a una persona que te dé algo que no tiene. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender con eso? Si yo te digo, Cristian, hijo, préstame rápido ahí, ven, dame 200,000 pesos. Dámelo rápido, dámelo. Hijo, ¿cómo así? Bueno, ven para acá. Toma. Ok, ahora sí. Hijo, ¿me puedes dar 200,000 pesos? ¿Qué necesito? Gracias, hijo. Eso es lo que tiene que pasar en tu hogar. ¿Tú quieres que tu esposa se mueva? Dale lo que ella necesita para poderse mover. ¿Tú quieres recibir de tu esposo? Dale lo que él necesita para poderse mover, porque nadie puede dar. ¿Me estoy haciendo entender con eso, iglesia? Entonces dile al que está a tu lado, deja de pedir tanto y comienza a dar más. Me fascina la mirada que hacen los esposos a la esposa. Eso va a cambiarlo, pero se necesita vulnerabilidad. Mira, si tú sabes que tu pareja está esperando algo de ti y tú no tienes cómo dárselo, pero le quieres servir, míralo a los ojos y dile, enséñame. ¿Cómo puedo hacer eso que tú esperas? Mira, yo tengo un tema y es que yo soy un poquito distraído. Yo tengo muchas cosas en mi cabeza y soy muy distraído. Y entonces mi esposa, yo tengo compromisos en la casa, yo boto la basura, yo saco la basura, pues allá el coso ese que huele a feo, y al chut, salud. Y entonces, resulta que a mí se me olvida, y para mi esposa eso es importante. Y hay momentos donde mi esposa me dice, mi amor, ¿te dejé lista la basura? Y yo, claro que sí, mi amor, yo la saco, y salgo corriendo generalmente, y se me olvida. Un día, y es verdad, me la dejó en toda la puerta y yo con el pie la corrí y salí y me fui. No porque no quiera servirle, se me pasaba. Un día me la amarró delante de Dios, ella da el testimonio para la gloria de Cristo. Y entonces ella la amarró a la puerta y yo, qué incomodidad para meter la llave, pero y abrí y me fui. Y cuando me di cuenta que eso le causaba molestia a ella, me senté y le dije, quiero que me creas algo. Yo no dejo la basura ahí intencionalmente. Es que se me pasa. Yo nunca vi a mi papá sacando la basura. Yo nunca vi a mi mamá pidiéndome que sacara la basura. Perdóname, no tengo cómo darte eso, pero enséñame. Y cuando veas que yo voy saliendo perfumado y arreglado, tú me dices, mi amor. Y yo te voy a decir, dime. Y tú me dices, recuerda que la basura está ahí para sacarla. Al principio yo, gracias mi amor, porque Ana me molestaba porque no me nace, pero entendí que para ella era importante y ahora siempre que me lo recuerda yo la saco. ¿Sí me hago entender con eso? Nadie puede dar de lo que no tiene, pero tú puedes enseñarle a tu familia a servir a través de tu servicio. ¿Bueno o excelente? Mira,
La autenticidad, di conmigo, autenticidad. Significa que el servicio tiene que ser auténtico, no fingido, porque eso se siente. ¿Alguna vez alguien te ha hecho un favor sin querer hacerte el favor? ¿No es cierto que uno se da cuenta por la carita que hace? Por la forma en que lo hace, que uno dice, si lo va a hacer así, mejor no haga nada. Sí, mira, a veces uno ve personas sirviéndole a Dios que uno dice, si le va a servir así, mejor no haga nada. Uno ve personas llegando a la iglesia con una cara como si le hubieran dado a desayunar cafecito con vinagre, una vaina así, y uno dice, hombre, si va a venir así a la iglesia, mejor no haga nada. Porque servirle a Dios tiene que ser un privilegio. Servirle a tu familia tiene que ser un privilegio. Servirle a tus hijos tiene que ser un privilegio. Servirle a Dios tiene que ser el mayor privilegio. Pero requiere autenticidad, porque la autenticidad afirma tu identidad. El Señor Jesús, ¿sabes por qué servía sin ningún problema? Porque Él sabía quién era. Y Él no dejaba de ser rey por lavarle los pies a sus discípulos. Él no dejaba de ser rey por ayudar a una mujer a sacar agua de un pozo. Él no dejaba de ser rey por hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué te impide servir? Ay, no, es que voy a dejar de ser, ¿qué? Quizás orgullosa, orgulloso, soberbio, arrogante. Pero si tú sabes quién eres delante de Dios, jamás vas a tener problema para dar lo mejor de ti. Ah, es que usted no sabe cómo es mi jefe. No, pero sé cómo eres tú y sé cómo es el que te llamó. Y si tú vas a representar al que te llamó, tienes que servirle a ellos con la mejor actitud. Porque a eso es a lo que Dios te ha llamado. El Señor Jesús servía porque sabía quién era. Servir lo único que manifiesta es la seguridad en ti misma. Si tú eres un hombre seguro de ti mismo, tú le vas a servir a tu esposa. Pero si sigues siendo un hombre inseguro, temeroso, sin carácter y sin identidad, te va a costar servirle a tu esposa. Amén, pastor. Así es la vida. Por eso las personas que menos sirven son las que más traumas tienen. Pero los traumas simplemente es lo que tú has querido cargar, porque no has permitido que Jesús entre en esa área y no lo has querido soltar. Yo siempre he creído que los cristianos no necesitamos tratamiento, necesitamos decisiones. Necesitamos decisiones. Pero tenemos que tener claro quiénes somos delante de Dios para poder servir como Dios manda que sirvamos. Dice el Señor Jesús allí en el libro de Marcos capítulo 9 verso 35: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, hágase el servidor de los demás. Pero para eso se necesita carácter, es decir, saber quién eres. Madurez, saber quién eres. Seguridad en ti mismo, saber quién eres. Pero cuando tú no tienes ninguno de los anteriores, eres un cristiano inmaduro, inseguro y sin carácter. Y siempre vas a querer ser primero, pero no vas a querer ser servidor. Por eso vas a querer ser primero pasando por encima de otros, haciendo quedar mal a otros, pisoteando a otros, mostrando tu pedigrí espiritual para compararte con otros. Y vas a vivir compitiendo con otros en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo y en tu vida. Pero si tú verdaderamente sabes quién eres delante de Dios, tienes clara tu identidad delante de Dios, pues puedes ser humilde y ser auténtico al mismo tiempo. Porque ya no le tienes miedo a las burlas, porque ya no le tienes miedo a las críticas. Y si tú todavía le tienes miedo a las burlas y a las críticas, mírate al espejo y búrlate de ti. Critícate y date cuenta de algo: tienes derecho a ser imperfecta. Tienes derecho a ser imperfecto. Yo me burlo de mis orejas grandes. Solo yo me burlo de mis orejas grandes. Yo me burlo de mis piernas porque son gorditas y son corticas. Cuando yo era niño, mi mamá era orgullosa de mí y me traumó, mamá, porque me decía: ay, papito, tiene piernas de reina.
Me traumó, yo nunca me puse pantaloneta para que no me silbaran mis amigos por allá en los partidos. Pero aprendí a burlarme de mí. Por eso si alguien se burla de mí, no tengo problema. Si alguien te critica, si soy imperfecto, ¿cuál es el problema? Es que pastor, yo creo que usted debería ser así o ser así. Ok, gracias, déjame yo lo reviso. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso tú vives de la opinión de otros? No. Tú y yo no vivimos de lo que otro opina, tú y yo vivimos de lo que el Padre dice, porque lo que el Padre dice determina quién eres, qué haces y hasta dónde puedes llegar. Dale un aplauso al Señor. Dios quiere que seas primero. Por eso dice el libro de Deuteronomio que Él quiere que tú vayas adelante y no atrás, arriba y no abajo, que seas primero y no postrero. Pero para eso tienes que servir. ¿Tú quieres que en tu casa te traten como un rey? Pues trata a tu esposa y sírvele como a una reina. ¿Tú quieres que te traten como una reina? Bueno, ya sabes. Trata a tu esposo y sírvele como un rey. Pero tienes que aprender a dar antes que a recibir. Por eso el Señor dice en la palabra que hay más gozo en dar que en recibir. Hay más gozo en servir que en ser servido. Por eso necesitamos humildad, porque la humildad es lo único que nos da objetividad. Ser humilde te permite no perder la perspectiva. Dice la palabra que el Señor vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino y dio lo mejor en rescate por otros, no por Él. Escúchame, el Señor Jesús daba lo mejor para que otros se beneficiaran. Eso es carácter, eso es madurez, eso es unción, eso es servicio. El problema es que si tú no tienes carácter, madurez y seguridad en ti mismo, tú vas a servir siempre y cuando a ti te beneficie. Y entonces te beneficia a través de la aprobación, a través de la afirmación, y entonces si no me aprueban, no vuelvo a servir. Si no reconocen mi servicio, no vuelvo a servir. Si no me dan lo que yo espero, el cargo que yo espero, la posición que yo espero, el tapete rojo, entonces no vuelvo a servir. Y eso significa una sola cosa: no lo estás haciendo con humildad, porque lo estás haciendo buscando tu beneficio y no el beneficio de otros, que es lo que Jesús nos enseña. Y se necesita humildad para no perder objetividad. Dice la palabra que no vino a servir, a ser servido, sino a servir y a dar hasta su vida en rescate por todos. ¿Por todos? Por muchos. Diga conmigo, muchos no son todos. ¿Sabes qué significa eso? Que tú tienes que enfocarte en dar lo mejor, pero muchos no lo van a valorar. Todos no lo van a valorar, pero muchos sí lo van a valorar y ellos se van a salvar. Y en ellos va a pasar algo. No esperes que todo el mundo valore tu servicio, no esperes que todo el mundo agradezca tu servicio, pero ten presente algo: entre esos todos a los que tú les vas a servir, hay muchos que serán bendecidos a través de tu servicio. Por eso el Señor Jesús dio su vida en rescate por muchos, porque no todos lo recibieron, porque no todos lo valoraron, porque no todos lo aceptaron. Aún hoy en la iglesia cristiana, la gran mayoría no valoró lo que Jesús hizo. Por eso siguen pidiéndole más, porque para ellos lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz no fue suficiente. Si tú entendieras lo que representa el servicio de Jesús por ti en esa cruz, dejarías de pedir tanto y comenzarías a dar más. Y ya no te presentarías delante de Él con un pliego de peticiones y de reclamos y de quejas y de objeciones, sino le dirías simplemente: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿cómo te puedo servir hoy? Señor, ¿qué esperas que cambie? Señor, ¿qué puedo mejorar? Porque tú vas al lugar secreto a darle, no a pedirle. Por eso dice la palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal,
para buscar tu beneficio. Pero cuando tú le pides a Dios buscando el beneficio de otros, automáticamente Dios te da para que tengas y puedas dar. John Wesley dice algo que a mí me impacta mucho. John Wesley fue el mayor evangelista inglés en Norteamérica. Y John Wesley dice que su oración más ferviente a Dios era: Señor, no me dejes vivir hasta llegar a ser inútil. Wow. John Wesley le decía: Señor, no me dejes vivir hasta que llegue a ser un inútil. ¿Sabes qué significa esa oración? Señor, si en algún momento llego a ser inútil, quítame la vida. Quítame la vida antes de que no te pueda servir para algo. Antes de que mi orgullo no me deje servirte. Antes de que mi egoísmo no me deje servirte. Antes de que mis malas actitudes no me dejen servirte. Quítame la vida, Señor. Y anoche hablábamos con ella, está predicando en Cajicá, les manda un saludo cordial. Y hablábamos sobre este texto porque le causó mucha curiosidad a ella y profundizamos en este texto. Y ella me decía: no entiendo qué significa, no logro comprender qué quería John Wesley diciendo esto. Y el Señor trajo a memoria un momento de mi vida. Aquí está mi mamá y ella no me deja mentir. Está mi papá y él no me deja mentir. Y es que en algún momento, en el mejor momento de mi ministerio, hace casi 15 años atrás, era pastor de una iglesia muy grande, muy grande. Y Dios me llevó a un proceso. Y en ese proceso Dios me cortó absolutamente todo, porque el grande era yo. Y Dios me permitió perder absolutamente todo y terminé durmiendo en una pieza, en una habitación, solo con una colchoneta. Y eso casi nunca lo comparto. Duré casi una semana en depresión. No quería salir de esa habitación porque lo había perdido todo. Había renunciado al ministerio, había entregado todo, mi trabajo, mi carro, todo lo había entregado. Y me sentía tan inútil, tan fracasado. Y mi oración solamente era: Señor, quítame la vida, porque si yo no te puedo servir, yo no quiero vivir. Y desde que me despertaba hasta que me dormía, yo solo le pedía a Dios que me quitara la vida. Y cuando me iba cogiendo el sueño, yo le decía: Señor, tú puedes hacer que me dé un infarto en medio de la noche y me voy contigo. Pero es que yo te fallé. Le fallé a la iglesia, le fallé a mi familia. Pues no fue por nada del otro mundo, simplemente tomé una mala decisión y me di cuenta al poco tiempo que había sido una mala decisión y quise corregir esa decisión y decir: no sigo con eso. Pero era un lugar religioso, lleno de religiosos. Y me dijeron: si no sigues con eso, no eres digno de servirle a Dios, no eres digno de caminar con Dios, es una vergüenza para el evangelio. Y yo les dije: pues yo prefiero tomar la decisión ahora que no he pecado y no más adelante por causa de un pecado. Y tomé la decisión y me juzgaron y me hicieron sentir realmente que era una vergüenza para Dios. Por eso yo no quiero a los religiosos. A mí no me gustan los religiosos. Dios no nos llamó a criticar, ni a lastimar, ni a condenar. Dios nos llamó a restaurar. Por esto esta casa es casa de restauración y de transformación. Pero hasta allá me llevaron los religiosos. Y mi oración era esa: si yo no te puedo servir, quítame la vida, porque no tiene sentido vivir. Volver a ser empresario no me interesa. Volver a una empresa o buscar trabajo no me interesa. Y esta es mi vida. Y eso era lo que John Wesley decía: no me dejes vivir hasta que llegue a ser un inútil. Y a veces yo no entiendo cómo personas que no sirven se sienten tan bien sin servir. ¿Cómo pueden las personas llamarse cristianas y no servirle a Dios? ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios y no le sirves a Dios? ¿Cómo puedes decir que amas a tu esposa y no te sacrificas por ella? En el libro de Efesios capítulo 5 el Señor Jesús dice:
el apóstol Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y lo dio todo por ella, se sacrificó a sí mismo por ella. ¿Cómo puedes tú pretender decir que eres un buen esposo porque hace lo que cualquier esposo mundano haría, pero no hace lo que un esposo cristiano debería hacer? ¿Cómo tú puedes decir que amas si no te sacrificas para servir? ¿Cómo puedes decir que amas a tu esposo, hija, si no te sacrificas por dar lo mejor para él? Hijos, el servicio trae beneficios, pero el mayor beneficio del servicio se llama crecimiento. Porque aquel que sirve, dice el Señor, Él lo pone de primero. El que quiera ser primero, hágase ¿qué? Servidor. Dios tiene planes con tu casa, Dios tiene planes con tu economía, Dios tiene planes con tu ministerio, pero tú tienes que aprender a servirle a Dios para poderte alinear con esos planes. Un día el Señor Jesús narró la historia de un hombre que llamó a sus siervos y les dio 1, 2 y 5 talentos a cada uno. El que tenía un talento lo escondió y cuando el Señor volvió le devolvió el talento y le dijo: mira, aquí está lo que me diste. Diga conmigo: transacción. Ya, no hay problema. Pero aquel al que le había dado 5 volvió y le dijo: Señor, tú me diste 5, pero yo puse y utilicé eso para servirle a otros y los puse a producir. Y entonces alguien necesitaba plata: ven, déjame servirte, yo te lo presto y me das un interés chiquito, y con ese interés yo voy aquí acumulando. Estás preparando empanada, ven, yo te ayudo, tómalo de la materia prima, vamos en sociedad y vamos por, listo, vamos. Y ahora con todo eso que hice, poniendo tu talento, los 5 talentos al servicio de la gente, ahora tengo aquí 10 talentos para ti, los 5 que me diste y 5 más, porque el servicio trae productividad. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Era un siervo, no era un administrador, era un siervo, no era un gerente, era un siervo, era un servidor. Y le dijo: en lo poco me has servido bien, con fidelidad y con excelencia. En lo mucho te voy a poner. En lo mucho te voy a poner. Y entonces llamó a sus otros servidores y les dijo: al que tiene 1, quíteselo, porque ¿para qué se lo dejo si igual no va a servir? Quíteselo, porque para servirle a esa empresa más que a mí no necesita lo que viene de mí, porque para servirle a sus hijos más que a mí no necesita lo que viene de mí, porque para servirle al mundo más que a mí no necesita lo que yo le doy, solo necesita lo que el mundo le ofrece. Quíteselo y déselo al que tiene 10, porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, pero al que tiene le será dado y tendrá más. Y déjame utilizar este concepto parafraseando. Hay personas que no disfrutan lo que tienen por poner los ojos en lo que no tienen. Por eso se viven quejando, lamentando, en lugar de utilizar lo poquito que tienen para servir, para ayudar, para aportar y para representar correctamente a Cristo donde Él los ha colocado. Y cuando tú no usas lo que tienes para servir a Dios, aún lo que tienes para servir te será quitado. Porque al que tiene para servir le será dado y tendrá más, diga conmigo, para servir más. Porque solo el que sirve, sirve. Pero el que no sirve, hay por ahí un dicho popular que dice que el que no
vive para servir, no sirve para vivir. Por eso yo les hago un llamado, hijos, a través de esta palabra, y es a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. Pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, como si no tuviéramos un Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de abrir la boca. ¿O la vamos a vivir dando y dando y dando lo mejor de nosotros, porque sabemos el Padre que tenemos y entendemos que el Padre, al que da de lo que tiene, aunque sea poquito, le dará más hasta llevarlo a lo mucho? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Como los que piden? ¿Como si no tuvieran un Padre que les da? ¿O como los que dan porque saben quién es el Padre que tienen? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Tú solo le sirves a lo que valoras. Pregunto, ¿estás sirviéndole a Dios como le sirves al mundo? Solo puede servir quien agradece. Pregunto, ¿realmente eres agradecido con Dios en tus oraciones? ¿O ni siquiera oras para agradecerle a Dios? ¿Realmente cruzas por esta puerta, como dice la palabra, con acción de gracias? ¿O cruzas con actitud de queja? Ese es el cristianismo genuino, hijos. Porque solo quien valora y agradece se compromete. Por eso tenemos una iglesia cristiana en el mundo comprometida solo con ellos mismos y con sus necesidades, y les cuesta comprometerse con Dios. Están tan ensimismados en su mendicidad espiritual que solo piden y piden y piden, pero se ponen bravos cuando se trata de dar. Se molestan cuando Dios les pide. Ustedes lo ven en sus oraciones y es una sonrisa tan linda cuando oran. Señor, dame ese trabajo. Señor, tráeme el ser amado en 7 días. Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y de pronto viene la voz del Espíritu al corazón y le dice: sí, hija, pero tienes que dejar el orgullo. Le cambia la cara. Así son las personas en consejería. Pastor, es que yo quiero que usted ore, porque mi esposo no hace esto y mi esposa no hace aquello, y mi esposa es así, y yo quiero que ore para que mi esposa cambie, porque si mi esposa cambia, mi hogar va a ser lindo, diferente, hermoso. Y también, pastor, para que Dios me dé un trabajo, pastor, también para que Dios me dé un trabajo así, así, así y así, para que Dios me dé un trabajo, ojalá solamente hasta las 3 de la tarde, solo de lunes a viernes, con todas las prestaciones, pero que me quede libre el fin de semana para servirle a mi Señor. Y le sale el trabajo y ni aparecen por acá, porque así son, así son, así son, porque realmente nunca estaban en función de dar, por eso solo viven en función de pedir. Pero la iglesia tiene que cambiar su mentalidad, hijos. Tenemos que cambiar la mentalidad. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes que Dios te ama? ¿Tú sabes que Dios quiere lo mejor para ti? Y entonces, ¿por qué no disfruta lo que ya te dio? Si lo que ya te dio es lo que Él sabe que es lo mejor para ti. Si tú no eres feliz con lo que ya te dio, ¿para qué quieres más? Si tú no disfrutas tu vida con lo que ya tienes, ¿para qué le pides más?
Y entonces esta persona es en la consejería y pastor, pastor, cuando veo un espaciecito ahí en los servidores, cuente conmigo, pastor, porque yo le quiero servir a Dios. Ore por mí, que Dios me dé más tiempo, porque yo le quiero servir a Dios, pastor. Y eso es hermoso, el pliego de peticiones. Y con toda la actitud, con toda la devoción. Pero apenas el pastor le responde y le dice: bueno, mijito, vamos a revisarlo, pero para que Dios pueda hacer eso que tú estás pidiendo que haga, tú tienes que trabajar con tu orgullo. Tienes que trabajar con tu inmadurez. Y ahí el rostro comienza a cambiar. Y ahí el rostro ya no es el mismo. Y al final salen de la oficina: bueno, pastor, muchas gracias, oyó, muy amable. Y el pastor le sale a deber, porque piensan que el pastor es el presidente del sindicato de obreros cristianos, donde tú puedes llevar tu pliego de peticiones y Él va a pelear por ti para que esas peticiones se cumplan. No. Lo que yo peleo por ti es para que Dios tenga misericordia y a pesar de ti, Dios pueda cumplir un propósito contigo. Pero hijos, el servicio es lo que su familia hoy necesita. Tu servicio es lo que puede cambiar tu hogar, tu economía y el resto de tu vida. Porque solo el que sirve, sirve.